Y hoy es el Día del Deportista en Argentina, pero también se conmemoró el sábado el Día Mundial de la Diabetes. Y Irina, a quien están viendo ustedes en pantalla, es una de nuestras campeonas mundiales, orgullosamente ramirense para nosotros, nuestra embajadora, y también padece diabetes desde muy chiquita. Así que con ella vamos a hablar de esto. Y yo no puedo dejar de pensar en tus abuelos, Irina, en mi querida maestra de educación plástica en Mari. Yo la amaba a tu abuela, y por supuesto ni hablar de tu abuelo, Héctor Osvaldo Marino, mi querido, mi entrañable Héctor Osvaldo Marino, que escribía con su pluma brillante en el Paralelo 32. Así que te lo quería decir esta noche porque tengo muy lindos recuerdos de ellos. Yo amaba, a tu abuela la amaba, realmente, fue mi maestra de educación plástica en la escuela número 13. Y por esas cosas de la vida, no sé, uno, viste, se vinculó siempre con tu familia, porque tu mamá después fue profesora de inglés también en la escuela secundaria, así que viste cómo son las cosas. Y hoy vamos a hablar con vos. ¿Cómo estás, Irina? Un placer saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un orgullo que tengas esos sentimientos por los abuelos. Claro que sí, claro. Los conociste, obviamente, ¿no? ¿Te acordás de ellos? A la abuela solamente. El abuelo falleció cuando yo era muy, muy chiquitita, así que no lo alcancé a conocer. Pero bueno, obviamente todas las historias de familia las tengo. Y a la abuela sí, estuvo hasta yo tenía 5 años más o menos, así que mientras pude la disfruté. Y hoy estás en Rosario, Irina, sos farmacéutica, ¿es así? Exactamente, Claudio. Ya estoy en Rosario desde el año 2011 que me vine a estudiar, y hace 2 años me recibí, y bueno, momentáneamente estoy acá trabajando, así que por ahora, digamos, acá sin demasiados proyectos a futuro, pero bien, viviendo el presente. Sos una luchadora y así te queremos presentar, porque a pesar de la diabetes no te paró nada, Irina. Fuiste y sos campeona mundial, pudiste avanzar con tu carrera, tenés tus proyectos de vida, tu futuro, tu vida seguramente, con muchos sueños por concretar todavía. Y creo que esta charla puede servir de ayuda para mucha gente. ¿Viste? Cuando te dicen tenés diabetes o tenés cáncer, parece que se te viene el mundo abajo. Contame tu experiencia, ¿cómo fue para vos ese momento cuando te diagnosticaron? Bueno, a mí particularmente me tocó que me lo diagnosticaran una semana antes, y te diría un día antes de irme a la primera concentración de lo que iba a ser mi primer mundial. En este caso Mundial Sub-22, que se iba a hacer en España. Yo tenía 14 años y mi cabeza lo único que tenía era el viaje. Cuando me lo diagnostican, que fue un viernes, yo ya venía, digamos, con mucha sintomatología clara, digamos, de lo que es la enfermedad, que era, bueno, que había disminuido muchísimo de peso, orinaba muchísimo, tomaba muchísimo líquido al punto de que no podía hablar porque la boca se me secaba. Y un día me levanto, me lleva a mi familia a hacer un análisis porque no me veían bien. Y bueno, y ahí me da obviamente que en ayunas mi glicemia estaba muy elevada. Ahí cuando me lo diagnostican me dejan internada unos días hasta que puedo ir a una médica en Paraná. Pero yo lo único que quería eso era un viernes, lo único que yo quería era el viernes siguiente poder irme a España a jugar. En el primer momento, bueno, obviamente que mi mamá, digamos, padre, digamos, mucho miedo y demás, digamos, la primera impresión era de que no iba a viajar, hasta que llegué al consultorio de la endocrinóloga pediátrica, que me dijo que yo iba a ser diabética en China, en Japón, en Rusia, en Noruega, donde fuera, que solo tenía que aprender a controlarme y entender lo que era la enfermedad. Con eso yo podía ir a todos lados y hacer una vida normal con diabetes, nada más que eso. Así fue que me dio 2 o 3 días para que yo me acomodara, me aprendiera a controlar, y el miércoles me hizo la carta a donde ella me habilitaba, obviamente, me autorizaba a viajar. En la selección tenía que presentar, digamos, notas obviamente de la médica y demás, y para poder llevar las insulinas y agujas y todo eso en el avión. Me hizo todo y el viernes salí para España. Al principio obviamente fue digamos, como que uno no entiende, o sea, yo en mi cabeza no importaba que tenía que llevar la insulina, yo quería viajar. Al principio me lo tomé como muy relajado, después de un momento, obviamente, con el paso del tiempo, uno empieza como
no te digo a padecer, porque ni siquiera es que lo padecí, pero uno se cansa y ¿por qué me tengo que estar controlando? Uno es chico, yo tenía 14 años cuando me diagnosticaron, cuando empiezo la facultad y demás, era como toda una carga, porque tenía que ir para todos lados con la insulina. Tuve una crisis, obviamente, hice tratamiento con una psicóloga acá en Rosario, un par de meses, y después, no sé, creo que la psicóloga estaba justo embarazada o algo así, me deja de atender, y después de eso la verdad no fui más. Y bueno, y después como que me hizo un clic a mí la cabeza y pude seguir llevando adelante, digamos, obviamente con la ayuda de la médica que me empezó a tratar. Yo primero me trataba con un médico que no había podido controlarme, y después también con otra médica que me habían recomendado, y la verdad que desde que empecé con ella, no te digo un relojito, porque obviamente que es muy difícil tener una vida súper pareja durante muchos años, pero estoy controlada hace muchísimo. ¿Y tu vida es absolutamente normal? Totalmente, totalmente. Desde el minuto cero, cuando uno por ahí cuando le dicen tengo diabetes, uy, ¿qué no podés comer? A ver, es muy distinto, yo siempre digo, cuando uno tiene una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 en donde vos tenés insulina, o sea que vos te tenés que aplicar insulina, a ver, hoy me pasa que yo quiero comer un poco más, lo que tengo que hacer es ponerme un poco más de insulina. El tipo 2, que no se inyecta insulina, es más difícil, porque no tiene esa insulina extra para controlarla. Entonces digo, yo, hablando en mi caso, porque por ahí no quiero tampoco que se tome como en general y que es todo lo mismo, digamos, en mi caso, que hago mucho ejercicio físico y me controlo con las comidas y demás, ¿qué hago? El día que quiero comer algo más, sea tomarme un helado, comerme un alfajor, un plato de pasta, lo hago, y digamos, soy consciente que tengo que, lo que se llama corregirme o ponerme un poco más de insulina para después tener los valores normales. Nada más que eso. ¿Cuántas veces al día, Irina, te inyectas? Yo me inyecto ahora con la insulina que me están tratando, que estoy en tratamiento, digamos, me inyecto sí o sí a la mañana y a la noche, que es lo que es la insulina basal, para lo basal básicamente. Y después voy haciendo estas correcciones que te digo, de acuerdo a lo que como. O sea, en cada, digamos, en almuerzo y cena me aplico otro tipo de insulina, algunas unidades, 1, 2, 3, dependiendo de lo que coma. Y bueno, después sí, como te decía, si llego a comer otra cosa fuera de la dieta, me toca tirar un poco más. Pero esa es, digamos, de movida son 4 veces. Con esta insulina lo que me pasa es que me tengo que pinchar un poco más, pero como yo hago tanto deporte y demás, me pasaba que tenía muchísimas hipoglicemias, cuando en realidad ni siquiera la glicemia es alta, sino muy baja, y eso es, diría, mucho más peligroso que, o sea, en corto plazo es muchísimo más peligroso que una hiperglicemia. Entonces, bueno, la médica me lo cambió por esta otra insulina, y desde ahí la verdad que no tuve ningún problema. Irina, pienso que tu condición de deportista te favorece y te permite convivir con esta enfermedad mucho mejor que aquellas personas que se tienen que privar de pronto de acto, de alguna comida, de algún chocolate, de algo dulce, ¿no? ¿Vos sufrís privaciones aún con esta enfermedad y cosas que no podés hacer? La verdad, a ver, cosas que no puedo hacer. Hay cosas que conozco, digamos, que por ahí son muy, digamos, con una carga de hidrato de carbono muy alta, o todo por ahí, digamos, no. Cuando era por ahí más chica, que uno sale boliche y demás, todo lo que son las bebidas energizantes, eso es prohibido, eso sí es algo que jamás, no es que jamás tomé, lo probé un día, sí, probé esas bebidas, pero imposible tomarlo como yo digo, bueno, me voy a tomar un vaso de cerveza y lo puedo tomar. Esas bebidas no, porque bueno, tienen toda la parte, digamos, de energizante, digamos, eso te diría que está prohibido. Después en el resto de las comidas y eso, en absoluto, o sea, lo que a mí me favorece es que yo estaba como obligada a hacer una vida sana y una rutina y demás, porque a mí también, digamos, yo tengo, digamos, entrenadores, preparadores físicos y demás que me están controlando, los profesionistas del equipo y demás, que te controlan
peso, la masa grasa, la masa muscular y demás. Pero digo, a ver, yo me podía pasar esos permitidos porque después me iba a entrenar. Cualquier persona diabética que quiera comer un poco más puede salir a caminar, digamos. No necesariamente uno tiene que ser deportista para poder hacerlo. El tema es que sí tiene que ser consciente y hacer todos los días algo de actividad física, porque si no es muy difícil controlarlo. Totalmente. Y sos una persona de riesgo en esta pandemia. ¿Realizás algún cuidado especial en este sentido? Mira, sinceramente, digamos, personalmente no, porque al estar controlada, claro. Al tener, digamos, lo que es el diabético, lo que controlan es hemoglobina glicosilada, que se llama, que es una proteína, digamos, que se controla en la sangre, que te dice cómo estuvieron tus glicemias en los últimos meses. Claro. Entonces, si vos tenés eso controlado, vos tenés la enfermedad controlada. Entonces, tu vida es, dentro de todo, normal. El tema es cuando vos eso no lo tenés controlado, ahí vienen todas las complicaciones que puede traer la enfermedad, que bueno, son conocidas, la ceguera, la falta de irrigación, que después terminan amputándole las extremidades o cosas así. Eso sucede y es una realidad de la enfermedad, pero eso es claramente cuando es una enfermedad no controlada. O sea, como es la predisposición de infecciones y demás, eso se da y es una realidad. Pero si vos no tenés la enfermedad controlada por mucho tiempo, después te pasa eso. Hoy en día, con el COVID, lo que pasa es eso, digamos, el grupo de riesgo sí es el diabético, pero realmente el diabético es el diabético no controlado. Si uno lleva la enfermedad normal, no hay demasiado riesgo. De hecho, lo consulté con mi médica al principio, obviamente, porque, digamos, también es una enfermedad que ni siquiera está muy conocida, o sea, como que todos los días sabemos de gente que no ha tenido comorbilidades, que no ha evolucionado bien con el COVID, gente grande, gente chica, o sea, es como que la enfermedad no es muy conocida. Yo lo consulté con mi médica y me dijo, quédate tranquila que no pasa nada, me dice. Quédate tranquila que es, digamos, en mi caso, te va a agarrar como cualquier otra persona, digamos, no significa un factor de riesgo más el tema de tener la enfermedad. El rol de la familia siempre es muy importante en este tipo de situaciones, y yo pensaba que, entre paréntesis, una de las ventajas que vos tenés al haberla contraído de chica la enfermedad, es que vas a poder educar a tus hijos y a tu marido en la vida sana, porque eso es fantástico y lo recomiendan todos los médicos: practicar deportes, evitar el sedentarismo y ingerir alimentos sanos, básicamente, ¿no? Cosa que los argentinos no hacemos. Así que ahí corres con ventaja, ¿no? Diferente cuando contraen la enfermedad personas ya mayores que tienen un determinado estilo de vida y cuando tienen que cambiar totalmente su estilo, ¿no? Eso cuesta mucho más. Exactamente. Yo eso es lo que digo siempre. Digamos, obviamente que no está, a ver, no es que le recomiendo a la gente o que está bueno, no, a ver, es algo que me tocó, sí. Pero es como te decía, digamos, es un hábito. A mí, ¿qué me pasa? Bueno, yo me acostumbré a hacer actividad física, tratar de comer sano y demás. La familia, obviamente, que es un pilar fundamental, porque yo, por ejemplo, hoy en día vivo sola, entonces si como mal es culpa mía. Digo, por ahí cuando uno vive con su familia y demás, por ahí le puede echar la culpa a otros, no, porque mi marido, porque mi papá, mi mamá, mi hijo cocinó. No, yo hoy no tengo excusa. Por eso digo, es muy importante el acompañamiento de la familia. Cuando yo vivía todavía en Ramírez, que era recién me han diagnosticado, en mi casa siempre me acompañaron con la comida, con lo que es la parte de, digamos, las golosinas, si teníamos una fiesta que pedían un postre, siempre pensando en eso. Entonces es muy importante. Sí. Hoy en día me pasa que, como te digo, digamos, yo ya me conozco, entonces sé que, por ejemplo, puedo comer un chocolate que no sea sin azúcar, sí lo puedo comer, un cuadradito, no puedo comer una tableta de 100, ¿entendés? Entonces lo como. Yo, de hecho, tengo que comer hidrato de carbono, pero todo medido. Totalmente. Entonces, yo siempre digo, es la conducta y el hábito que uno se genera. Que al margen de la diabetes, digamos, los hábitos sanos son fundamentales, digamos, para también evitar la obesidad
obesidad, que también es una enfermedad para muy todo. complicada, y obesidad Claro tiene que sí. aumento Totalmente. Campeona, contame en el final para terminar sobre tu vida deportiva, sobre tus entrenamientos, cómo ha sido estos 8 meses de pandemia, que para los deportistas, y hoy es el Día del Deportista precisamente, ha sido tremendo, ¿no? Ha sido muy duro. Quienes no practican deportes o no están vinculados con algún tipo de actividad, a lo mejor no lo comprenden tanto, pero para un deportista ha sido un cambio de vida muy duro, ¿no? Terrible estos 8 meses de pandemia. Totalmente. Para nosotros la verdad fue bastante difícil. Al principio empezamos con entrenamiento vía Zoom, obviamente, con una parte del equipo, digamos. Teníamos así semanalmente y demás. Pero bueno, eso después llegó un momento que cuando empezaron a habilitar en distintas ciudades y demás, es insostenible. Entonces empecé entrenando en mi casa. Cuando empezó la cuarentena en marzo, estaba en Ramírez, así que estuve ahí hasta mayo, creo. No recuerdo bien, pero bueno, estuve ahí, entrenaba, por suerte tengo patio, entonces aprovechaba a correr y demás y hacer todas las cosas que me mandaban ahí en casa. Y después cuando me vine para Rosario me traje un rodillo de esos para la bicicleta. Entonces bueno, no tenía excusa para no moverme, digamos, y hacer algo aeróbico. Después acá habilitaron, así que ya volví al gimnasio y volví a jugar. Pero bueno, digamos, comentaba el otro día con una nota ahí del diario, que el tema hoy es el tema de los turnos. Claro. A mí por ahí se me complica con los horarios y demás, claro. Entonces, si bien está todo habilitado, la dinámica no es la misma que antes. Y respecto a lo que es la selección, a nosotros nos cargaron todos los torneos, se suspendieron todos los entrenamientos en Buenos Aires, así que la verdad estoy entrenando para el día que me llamen estar, digamos. ¿Y cómo imaginás ese regreso? ¿Cómo? ¿Cómo imaginás ese regreso? La verdad no sé, yo, digamos, como que quiero tener esperanza, pero me cuesta creer que en breve nos van a llamar. Cada día que pasa esto es una incertidumbre y hasta que no haya una vacuna yo no creo que nos vayan a citar a Buenos Aires. O sea, además vamos de todas provincias, o sea, la selección está compuesta por gente claro. de Catamarca, de Santiago del Estero, o sea, digamos, la verdad que juntarnos a todos ahí creo que sería hoy en día bastante raro, pero bueno, obviamente, como te digo, digamos, preparada y tratando de estar lista para cuando nos llamen y necesiten allá. Nosotros, digamos, no puedo llegar con lo que hablamos hoy, digamos, no puedo llegar con 20 kilos más, porque estuve de cuarentena, y no, ¿entendés? Entonces, sigo entrenando, sigo jugando, no con la intensidad que lo hacía antes, pero sigo mantenida, digamos, en lo que es el entrenamiento como para poder volver. Irina, te mandamos un abrazo fuerte desde Ramírez, de tu pueblo natal. Muchas gracias por este testimonio que puede ayudar a mucha gente que hoy está padeciendo la enfermedad y que a lo mejor en estas horas recibe la noticia. Y debe ser duro, debe ser tremendo. Vos lo has pasado, me parece que tu testimonio puede ayudar. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos un montón. Y felicidades, campeona, en este Día del Deportista. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y bueno, un saludo para todos, y como lo digo siempre, si puedo darle una mano a alguien en esto, encantada, digamos, obviamente que tienen mi contacto y demás, lo que necesiten, siempre dispuesta a ayudar, porque bueno, me tocó vivirlo y tengo la experiencia, y si le puedo dar una mano a alguien, la verdad que encantada de poder hacerlo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, y les mando un saludo grande. Muchas gracias. Así charlamos con Irina Podorcit desde la ciudad de Rosario, justamente porque hoy es el Día del Deportista, pero también porque Irina padece la diabetes desde hace ya varios años, tiene 27 creo, y fue diagnosticada a los 14.